Me llamo Camila Andrade y esta es la historia de cómo alguien que decía amarme me rompió el alma por lo que hacía, sin saber quién era realmente yo. Desde que tengo memoria, aprendí a ganarme el pan con mis propias manos. Tejía, bordaba, transformaba hilos en belleza. Cada mañana, sin falta, montaba mi pequeño puesto de artesanías en la esquina más transitada del barrio de San Leandro, una zona gris de la ciudad de Altavista. No era una feria lujosa ni una galería de diseño, pero era mía. Era mi manera de resistir sin pedirle a nadie más de lo que ya me costaba ser yo. Vendía collares, pulseras y aretes diseñados por mí. Los hacía con paciencia, pensando en cómo una pieza podía cambiar el día de una mujer. Siempre tenía una sonrisa lista, aunque por dentro cargara cansancio o dudas. Con cada venta, guardaba una parte para comer y otra para ahorrar. Tenía un sueño simple: regalarle un reloj de marca a Lucas, el hombre con el que llevaba 3 años de relación. Quería verlo feliz. Quería demostrarle que también podía aportar. Pero ese día, cuando volví con los bolsillos llenos de monedas y un poco de esperanza, todo cambió. Lucas no sonrió, no me abrazó, no me preguntó cómo me fue. Me miró como si yo fuera una mancha en su traje. Ese fue el día en que me rompí. Me lo dijo sin necesidad de gritar. Cada palabra suya cayó como piedra sobre piedra. Me llamó carga, me acusó de hacerlo quedar mal, de ensuciar su imagen ahora que había sido ascendido a gerente en la empresa donde trabajaba. Según él, yo no encajaba en su nuevo mundo. Yo era la vergüenza que arrastraba desde el pasado. Me defendí en silencio. No tenía cómo justificarme ante su ego herido. Nunca robé, nunca pedí limosna. Todo lo que tenía lo gané con mi esfuerzo. Pero eso a él no le importaba. Él quería una novia de revista, no una vendedora callejera. Recuerdo que me quedé parada frente a él mientras supe que lo nuestro se había terminado. No porque yo lo decidiera, sino porque él ya lo había hecho tiempo atrás, solo que no había tenido el valor de admitirlo. Pensé que dolería más. Y sí, dolió. Pero también sentí un alivio amargo, como cuando por fin dejas caer algo pesado que llevabas demasiado tiempo sosteniendo. Esa noche caminé sola. Dejé mi puesto guardado entre láminas y candados y volví al cuarto que rentaba en la pensión de doña Clotilde. Las paredes eran delgadas, el colchón viejo, pero al menos ahí nadie me juzgaba por ser quien era. Me senté en el suelo, con las piernas cruzadas y el corazón hecho trizas, y conté el dinero del día. 76,000 pesos. Eso era todo. No era suficiente para comprar amor, pero era lo que me había costado cada lágrima, cada palabra tragada. Me dormí sin cenar, con los dedos todavía marcados por los hilos, y aunque intenté soñar con un futuro mejor, esa noche solo me visitaron sombras de lo que ya no sería. Creí que me había quedado sola, que nadie más iba a protegerme jamás. Pero la vida, a veces, tiene una forma curiosa de recordarte quién eres realmente. La mañana siguiente fue extrañamente silenciosa. Me desperté con la sensación de tener la garganta cerrada, como si hubiera llorado dormida. La luz entraba tibia por la ventana de madera vieja. Me levanté sin apuro. No había apuro para nada. Ese día no fui al puesto. Ni siquiera toqué las cajas donde guardaba mis creaciones. Me limité a sentarme en el borde de la cama, abrazando las rodillas, sintiéndome menos que lo que era. El teléfono vibró una vez, luego otra. Al principio no quise mirar, pero la tercera vez, la curiosidad venció al dolor. Era un número desconocido. Y luego, un mensaje. Decía que debía bajar, que un conductor estaba esperándome frente a la pensión. Pensé en ignorarlo. Pensé en que podría ser una broma, pero algo dentro de mí, algo que no sabía que aún tenía, me hizo ponerme de pie, cambiarme de ropa y salir.
Frente a la pensión, un auto negro esperaba. No era cualquier auto. Era uno de esos vehículos que uno solo ve en películas o frente a hoteles de 5 estrellas. El conductor me abrió la puerta con una reverencia tan seria que me sentí aún más fuera de lugar. Aún así, subí. No pregunté nada. Me limité a mirar por la ventana mientras la ciudad pasaba frente a mí como un recuerdo que se marchaba. Me llevaron a las afueras de Altavista, calles más limpias, edificios más altos, jardines cuidados. Luego, un portón de hierro forjado se abrió lentamente, revelando algo que no supe cómo procesar. Una mansión que parecía salida de otro planeta. Mármol, columnas, fuentes. Era demasiado. Yo, Camila Andrade, la hija de un padre ausente y una madre que se fue demasiado pronto, estaba entrando en un lugar que jamás imaginé que tendría algo que ver conmigo. Me recibieron personas vestidas de uniforme. Me llamaron señorita Andrade. Me ofrecieron algo de beber. Me dijeron que mis cosas ya estaban siendo trasladadas a mi nueva habitación. No entendía nada, pero todo cambió cuando una mujer elegante, de voz cálida y manos suaves, me abrazó y me dijo algo que derrumbó todas mis certezas. Mi padre, al que apenas recordaba, se había casado con una mujer inmensamente rica y había dejado instrucciones para que me integraran a su nueva familia. Y no era cualquier familia. Me llevaron a un salón enorme, donde 5 hombres jóvenes me esperaban de pie. Cada uno diferente, pero con algo en común: la mirada protectora. Me explicaron que eran mis hermanos, hermanos por elección de la nueva familia, hermanos que, aunque nunca había visto antes, me conocían. Me habían estado siguiendo de lejos. Me habían cuidado sin que yo lo supiera. Uno era abogado, otro dirigía un grupo financiero, otro artista, otro médico y otro. Otro era quien me había enviado aquel mensaje y puesto el auto frente a la pensión. Todos exitosos, todos míos. Me sentí en shock, como si alguien hubiera arrancado las etiquetas de insignificante que otros me habían pegado y me las hubiera reemplazado por algo que aún no alcanzaba a comprender. Me llevaron a mi habitación, o, mejor dicho, a mi palacio privado. Tenía un vestidor más grande que el cuarto que rentaba, una cama como nube, obras de arte, libros que me gustaban, y en la pared una pintura de mi artista favorito. Me dijeron que esa obra era única, hecha exclusivamente para mí por uno de mis hermanos. No lloré, aún no. No porque no tuviera ganas, sino porque todo era tan irreal que mi cuerpo no sabía cómo reaccionar. Solo recuerdo haberme quedado sentada en el borde de la cama, mirando mis manos. Esas mismas manos que días antes vendían collares en la calle, ahora estaban tocando sábanas de seda. La vida, pensé, no siempre avisa cuando va a cambiar. A veces lo hace en silencio, en segundos. A veces basta con atreverte a subir a un auto que no pediste. Y así empezó todo. Lo que hasta entonces parecía un castigo del destino, estaba por convertirse en la mayor revancha que jamás habría imaginado. No sabía cuánto me había perdido a mí misma hasta que me vi reflejada en los ojos de quienes realmente me amaban. Durante los primeros días en aquella casa, no hablaba mucho. Caminaba despacio, como quien tiene miedo de romper algo con solo respirar. Todo parecía demasiado perfecto, demasiado pulcro, demasiado grande para alguien que venía del mundo estrecho de las ventas ambulantes y los colchones compartidos. Mis hermanos no me presionaban. Me hablaban con cariño, pero sin invasiones. Me regalaban detalles, pero sin asfixiarme. No intentaban convencerme de nada. Me ofrecían lo que nadie había hecho en años: espacio y tiempo. Poco a poco, empecé a entender que aquella casa no era una trampa, era una oportunidad. Y aunque me costaba aceptarlo, también era mía. Una tarde, mientras exploraba una de las bibliotecas del ala este, encontré una caja con fotografías. Había imágenes mías, tomadas sin que me diera cuenta, en distintos momentos de mi vida.
En el puesto de ventas, caminando bajo la lluvia, sentada en una banca, almorzando con una empanada de 5.000 pesos y una botella de agua. Cada imagen tenía una fecha, y cada fecha coincidía con un momento en que me sentí sola, completamente invisible. Esa noche entendí que jamás estuve sola. Uno de mis hermanos, el que más callaba, me confesó que me había seguido en secreto durante años. No por obligación, sino por cariño, porque alguien alguna vez debía cuidar de mí. Y así, sin grandes discursos ni promesas rimbombantes, comenzó la reconstrucción. Me dieron una habitación que no solo era mía, sino que parecía hecha a mi medida. Me regalaron libros de diseño, materiales, herramientas y, sobre todo, me devolvieron mi nombre. Me recordaron que Camila no era una sombra al lado de un hombre, ni una excusa para que alguien ascendiera socialmente. Camila era una creadora, una mujer con voz. Me ofrecieron un proyecto, una empresa, no como herencia, sino como reconocimiento. Uno de mis hermanos había adquirido una compañía de diseño en decadencia, y me la entregaron a mí, no como adorno, sino como líder. Sentí miedo. Claro que sí. Miedo de fallar. Miedo de que el pasado me pesara más que el presente. Pero también sentí algo que no había sentido en años. Ilusión. La noche antes de la primera visita oficial a aquella empresa, no dormí. Me quedé frente al espejo largo del vestidor, mirando mi reflejo. Ya no era la misma, no por la ropa, ni por el maquillaje, ni por el lugar donde vivía. Había cambiado por dentro. Ya no necesitaba que nadie me dijera cuánto valía. Lo sabía. Y aunque esa certeza aún dolía un poco, porque me hacía recordar cuánto la había ignorado antes, era mía. Así que esa mañana, cuando me recogieron con un auto negro para ir a inspeccionar mi nueva empresa, no temblé. Ni siquiera parpadeé cuando escuché el nombre del edificio. Era el mismo donde trabajaba Lucas. La vida, pensé, no siempre se toma el tiempo de cerrar ciclos. A veces solo te pone de nuevo frente al mismo lugar, pero desde una altura distinta. Y no se trata de venganza, se trata de justicia, de mostrarle al mundo y a ti misma que nunca fuiste lo que te hicieron creer. Esa fue la primera vez que volví a mirarme sin culpa. Y no me sentí pobre, no me sentí débil, me sentí libre. No volví por venganza, volví porque por fin sabía quién era, y porque ya no me dolía que ellos no lo supieran. Llegar al edificio de Altavista Design Group fue como caminar por un recuerdo que ya no dolía. Las puertas giratorias, los pasillos grises, el uniforme de los recepcionistas. Todo seguía igual. Lo único distinto era yo. Entré sin temblor en la voz, sin vergüenza en la mirada, acompañada por uno de mis hermanos, con la discreción de quien no necesita títulos para imponerse. Desde la entrada se notaba el alboroto. Habían sido avisados. Todos sabían que la nueva dueña llegaría ese día. Lo que no sabían era que se trataba de mí. Los saludos falsos no me afectaron, las sonrisas forzadas tampoco. Sabía quiénes me habían visto como un estorbo. Recordaba bien cada gesto, cada susurro detrás de la espalda. Y sin embargo, no los odiaba. No valía la pena. Subimos al 10º piso, donde estaban las oficinas ejecutivas. Allí trabajaba él. Lucas. No lo buscaba, pero sabía que lo vería. Y cuando ocurrió, no hubo dramatismo. Él me miró, me reconoció, y en sus ojos apareció ese temblor que alguna vez estuvo en los míos. No por amor, por miedo, por confusión. Quiso acercarse. Lo leí en sus pasos, pero no lo permití. No pronuncié su nombre. No hice escándalo. Solo seguí caminando. Los rumores estallaron como pólvora. Algunos decían que era una millonaria extranjera. Otros, que me había casado con un magnate. Nadie imaginó que la vendedora callejera de meses atrás era ahora la presidenta del grupo. Recorrí la empresa de punta a punta. Vi los diseños, analicé los procesos,
Saludé a los trabajadores de mantenimiento con la misma dignidad que saludé a los directores de área. Nunca dejé de ser yo, ni en las sombras, ni ahora en la cima. Lucas intentó hacer contacto. Lanzó miradas, buscó coincidencias en los pasillos, incluso dejó recados. No los respondí. Entendí algo ese día. Cuando alguien te hace sentir menos, no necesita castigo. Su mayor lección es verte brillar sin él. En una sala de reuniones, me mostraron los balances y me ofrecieron sugerencias para modernizar la marca. Yo los escuché con atención. Tomé notas, respondí con firmeza. Nadie se atrevió a cuestionarme. Y sin embargo, no me sentía poderosa. Me sentía en paz, porque ya no necesitaba demostrarle nada a nadie, ni siquiera a él. Antes de irme, pasé por la recepción. Un grupo de empleados hablaba entre murmullos. Cuando me vieron, se callaron. Y por primera vez, no bajé la mirada. Esa tarde, al salir del edificio, el sol me pareció más suave, el ruido de la ciudad menos agresivo. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque yo ya no caminaba doblada por dentro. Había recuperado algo más valioso que la dignidad. Había recuperado mi presencia. Y eso, supe entonces, era el inicio de algo mucho más grande que un reencuentro. Era el comienzo de mi historia contada por mí. No tuve que levantar la voz. No tuve que gritar quién era. Bastó con estar ahí y no ser la que ellos esperaban. Recibí la invitación en una caja blanca, cerrada con cinta dorada, y mi nombre escrito a mano, en una tarjeta de papel grueso. Dentro, una sola línea. El mundo merece verte como te vemos nosotros. Estaba firmada por mi hermano mayor. El banquete era una de esas celebraciones que la alta sociedad de Altavista esperaba todo el año. Solo los poderosos eran invitados, solo los visibles eran bienvenidos. Y ahora, por primera vez, mi nombre figuraba entre los imprescindibles. Me preparé sin apuro. El vestido que me habían enviado parecía salido de un cuento, ligero, pero elegante, delicado, pero contundente. Cuando me lo puse, no me sentí disfrazada, me sentí completa. La limusina me recogió al atardecer. Al llegar, las luces del jardín aéreo bañaban el lugar con una calidez artificial. Cámaras, recepcionistas, prensa. Todo giraba como un reloj perfecto. Pero esa noche yo era la hora señalada. Apenas crucé la entrada, noté cómo las miradas se volvían hacia mí, algunas con asombro, otras con duda, otras con miedo. Lucas estaba allí, junto a varios antiguos conocidos de la empresa. También estaba ella, la mujer con la que me había reemplazado. Ambos fingían seguridad, pero sus ojos se traicionaban. Nadie sabía qué hacer cuando una historia mal contada se encuentra con la verdad. Me acerqué a mis hermanos. Uno a uno, me ofrecieron el brazo, me abrazaron, me guiaron con naturalidad. Era evidente que no era una acompañante, era parte del centro, de la raíz, de la familia. Y entonces, sin anticiparlo, el presentador tomó el micrófono. Pidió silencio. Esta noche, dijo, queremos presentar oficialmente a la mujer detrás del nuevo rumbo del Grupo Altavista, la mujer que es, además, la hija de la familia Andrade Rivera. Nuestra hermana, nuestra sangre, nuestro orgullo. Me nombraron, con mi nombre completo, con voz clara. Hubo murmullos. Uno que otro vaso tembló. Lucas bajó la mirada. Su nueva pareja se quedó sin expresión. Algunos se escandalizaron, otros simplemente se alejaron. Yo no dije nada. No era necesario. Solo subí al escenario. Agradecí con la cabeza y sonreí con dignidad. No para ellos, sino para mí. Ese momento no fue la cima. Fue el cierre de una herida. Lo entendí al ver a los que una vez me ignoraron estancados en su propia sorpresa. Ya no necesitaba demostrarles nada. Lo que dolía era su incapacidad para verme antes de las luces, antes del vestido, antes del apellido. La fiesta siguió. La música llenó el jardín. Bailé con uno de mis hermanos. Reí. Me senté un rato bajo una lámpara de cristal
observando cómo la noche se llenaba de nombres falsos, de máscaras que yo ya no necesitaba usar. En algún punto, Lucas se acercó. Quiso hablar, pero no tenía que decirme. Yo ya no pertenecía a su mundo, ni por debajo ni al lado. Simplemente ya no estaba allí. Y mientras él tartamudeaba, buscando una forma de justificarse, uno de mis hermanos lo miró y le tendió una servilleta. Para que recojas lo que te queda de dignidad, le dijo. Yo no tuve que agregar nada. Me levanté, me despedí con una leve inclinación y me retiré del salón. Ese fue el día en que todos recordaron mi nombre. Pero más importante aún, fue el día en que yo dejé de olvidarlo. Al final, lo que más me dolía no era lo que me habían hecho, sino lo que yo había dejado de creer sobre mí misma. Después del banquete, la vida no cambió con fuegos artificiales. Cambió en detalles pequeños, en la forma en que me miraba en el espejo cada mañana, en cómo ya no necesitaba justificar mis silencios, en cómo volvía a caminar erguida, sin pedir permiso al suelo. Pasaron las semanas y comencé a dirigir la empresa. No desde el ego, sino desde el propósito. Rediseñamos productos, cambiamos políticas, hicimos alianzas. Empecé a trabajar con mujeres emprendedoras de barrios como el mío, porque sabía lo que significaba tener talento y no oportunidades. Cada pieza nueva que lanzábamos tenía algo de mí, pero también algo de ellas. Mi habitación seguía siendo un refugio. Mis hermanos seguían siendo una familia, pero ahora nos conocíamos de verdad. No solo por el apellido que compartíamos, sino por las heridas que sabíamos reconocer en silencio. A veces, cuando las luces se apagaban en la casa, caminaba hasta el jardín trasero. Me sentaba en un banco de piedra, descalza, y cerraba los ojos. Escuchaba el viento entre los árboles, los grillos, mi respiración. Y en esos momentos me hablaba con ternura, porque ya no me debía dureza, me debía cuidado. Lucas, por su parte, desapareció del mapa, o tal vez solo de mi mundo. Escuché rumores, que lo habían despedido, que intentó acercarse a otros círculos de poder sin éxito, que algunos descubrieron la verdad detrás de su supuesta fortuna. No me importó, no porque le deseara mal, sino porque ya no tenía espacio en mi historia. Un día, mientras ordenaba cajas con antiguos diseños, esos que vendía en la calle, encontré el cuaderno donde anotaba mis ventas diarias, aquel que usaba para ahorrar para el reloj que nunca entregué. Lo abrí y encontré una frase que había escrito en un rincón, casi sin pensar. Cuando todo parezca pequeño, recuerda que tú no lo eres. Lloré, no por tristeza, por agradecimiento, porque incluso en mis peores días había una parte de mí que resistía, que sabía, que no olvidaba del todo quién era. Ese mismo día decidí hacer algo más. Llamé a una organización benéfica y doné una parte significativa de mis ingresos para crear un fondo de apoyo a mujeres vendedoras callejeras. Lo llamé Fondo Andrade, no por ego, sino por raíz, porque esa era yo, Camila Andrade, la hija de una familia rota que se reconstruyó con lazos nuevos, la mujer que vendía collares en la acera sin saber que el oro no estaba en los materiales, sino en sus manos, la hermana de 8 hombres que la enseñaron a no tener miedo de brillar, la mujer que fue invisible hasta que aprendió a verse. Y hoy, si me preguntas qué gané con todo esto, no te hablaré de dinero, ni de mansiones, ni de títulos. Te hablaré de paz, de presencia, de poder mirarme al espejo y por fin sonreír sin necesidad de aprobación. Volví a casa, pero no fui a la mansión. Volví a mí. Y ahí, por fin, me quedé.